Hay un espíritu destructor que se reproduce y que crece porque el ser humano lo permite al establecerse en su alma. Estamos hablando de la amargura, esa amargura que crece bajo la superficie en un corazón, por lo que la mayoría de las veces no se ve hasta que ya ha minado y ha hecho ya mucho daño en la vida personal y en las buenas relaciones de la familia. A través de los mensajes que nos comparten los pastores en la iglesia, o los mensajes que puedes escuchar aquí en la radio, a través de estudios bíblicos, aprendemos que la palabra amargura viene de una palabra que significa punzar, por lo que revela el concepto de algo fuerte. Entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo de tu corazón. Esto no se produce automáticamente cuando alguien nos ofende, sino que es una reacción a la ofensa o a una situación donde si el ofendido no arregla la situación con Dios, la amargura le va a llevar a imaginar más ofensas acompañadas por autocompasión, enojo, resentimiento, rencor, venganza, envidia, falso testimonio, calumnias. Resolver una de las enfermedades espirituales más graves como es el resentimiento resulta bastante complicado, pues quien guarda raíz de amargura se hace daño emocional y eso hace que vaya adquiriendo enfermedades físicas y por el otro lado su familia también resulta afectada, además de cerrar el corazón a Dios. Proverbios capítulo 28 versos 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Una raíz es un vegetal. Sirve para fijarlo en el suelo y para absorber el alimento, por lo que si la amargura es la planta, se alimenta por sus raíces, que son las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas, las envidias, las hipocresías, las venganzas, los malos pensamientos, los malos deseos, en general todas las obras de la carne. Las raíces de amargura son como un cáncer que trabaja poco a poco, muy silenciosamente, pero que de pronto se manifiesta cuando ya está muy avanzado. Decimos que la amargura es la raíz de muchos males porque contamina a otros y por eso Hebreos nos exhorta: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, verso 15. El pecado es contagioso. Si no lo detenemos puede llegar a contaminar a toda una congregación, a una familia, a una persona, a un amigo. El cristiano se siente culpable cuando comete un pecado, pero no nos sentimos culpables del pecado por habernos amargado cuando alguien peca contra nosotros. La percepción de ser víctima tapa cualquier sentimiento de culpa, por lo que este pecado de amargura es muy fácil, en muchas ocasiones, de justificar. Por otra parte, casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida, sino que los amigos le dicen: tienes derecho, mira lo que te ha hecho esta persona. Incluso te dan la razón y piensan que estás actuando correctamente. Pero si alguien les dice estás amargado y eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte, da la impresión de que el consejero le falta como compasión, que ha sido muy duro con esas palabras. Cuando nos comparten en la iglesia o cuando lees o escuchas un estudio bíblico, esto te enseña que la amargura se manifiesta al hablar, pues el tema de conversación es siempre las ofensas y las heridas sufridas, lo que produce deseos de venganza en contra de los causantes y también de los responsables de la herida. Se recibe una ofensa y no se perdona. Al no perdonar, la ofensa se traduce en ira. La ira produce resentimiento y el resentimiento da lugar a la amargura. De manera que la raíz de amargura se detecta primeramente por lo que la persona dice, luego por sus actitudes y luego pasa a las acciones. Por lo que si la amargura no la eliminamos, dará paso a la depresión. Por eso es que la Biblia nos dice que debemos perdonar cuando hemos recibido una ofensa y no permitir que el sol se ponga sobre el enojo. Efesios capítulo 4 versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al contaminarse con amargura, se da lugar al diablo.
Una persona que se acuesta herida se levanta enojada. Se acuesta enojada y se levanta resentida. Se acuesta resentida y se levanta amargada. Por lo que Pablo nos manda perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios capítulo 2, verso 1. Esto puede causar problemas físicos. El que tengas una raíz de amargura en tu corazón puede hacer que no comas, que no descanses bien, que estés dando vueltas a la situación. Eso te produce estrés, depresión. Los pastores, a través de las predicaciones, a través de los estudios bíblicos, nos enseñan que el espíritu de amargura hace que el cristiano pierda la óptica y tome decisiones basadas en su amargura. Y eso no viene de Dios. Generalmente son legalistas, de manera que la persona ve, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu de amargura. Job, en su amargura, culpó a Dios de favorecer a los impíos diciéndoles: ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Job actuó así por la amargura que había en su vida. Job capítulo 10, verso 3. Lo vuelvo a repetir. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Incluso Job llegó a aborrecerse a sí mismo diciendo: si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Job capítulo 9, verso 21. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Job capítulo 1, verso 1. Lo grave es que el espíritu amargo se disfraza como sabiduría. Y Santiago lo confirma al decir: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Santiago capítulo 3, versos 14 y 15. Aquí está hablando de las actitudes más carnales, pero que a veces las disfrazamos de sabiduría y pueden traer a muchos confusión, engaño. Son palabras persuasivas que emplean para dividir el cuerpo de Cristo. No es casualidad que Hebreos nos mande a mirar bien, pues a veces nos metemos en problemas por no mirar bien, ya que no es fácil encontrar la raíz de la amargura si se esconde detrás de una máscara. Hay quienes cuestionan a Dios, hay quienes cuestionan a la autoridad, a los líderes, a los pastores, a sus padres, pero en su ignorancia no se dan cuenta que el resultado final es la depresión, es la amargura que proviene de distintas fuentes, la mala actitud, la rebelión contra Dios. Eso produce una distorsión óptica y muchas veces es inconsciente, lo que hace que no se den cuenta que el origen de su amargura en su corazón está cerrando a la presencia de Dios. También se origina en las ofensas no perdonadas, por lo que Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Podemos concluir que el no arreglar las ofensas produce enfermedades. Y el dejarse contaminar por personas que están amargadas y desanimadas o desilusionadas, casi siempre son resentidos por el daño que les han hecho. El tema de todo es que no saben separar el daño humano, que es diferente a que sea Dios quien lo haya hecho, lo que a su vez le causa rebelión contra Dios. Puedes tener incluso una discusión con un hermano, una pelea, puedes sentirte ofendido por un hermano y al final la culpa la tiene Dios. Ay, Señor, si hubieras actuado tú, si no hubieras permitido esto, no hubiera pasado esta situación. ¿En cuántas ocasiones echamos la culpa a Dios de nuestros propios problemas? Ay, Señor, si tú existieras de verdad no permitirías que hubiera guerras, hubiera hambre, que no hubiera corrupción. ¿No seremos nosotros el problema, el causante de todos los problemas? El otro día escuchaba a un pastor en la iglesia Cuerpo de Cristo que nos compartía justamente de esto. La raíz de amargura es una de las causas por la cual muchos creyentes están en miseria, están enfermos e incluso están apartados de la gracia del Señor. La amargura es más fuerte que la falta de perdón, ya que desarrolla raíces como la ira, el enojo, la maledicencia, lo que transforma en una puerta abierta totalmente a los espíritus inmundos que nos atormentan. Y ahí es donde aprovecha el enemigo para atacarnos. La amargura corta las bendiciones de la gracia. Por eso debemos entender que cuando estamos amargados no estamos haciendo un gran daño.
El tema es que llevará eso a que enfrentemos problemas físicos, emocionales, sociales. Pero el tema de todo es que se lo estamos haciendo a otros, al no tener paz, y cuando la amargura toma a uno en la casa, el resto llega a tener lo mismo. Esto contamina a toda la familia. Hay que matar la raíz. Si no matas la raíz, siempre va a germinar. Para sanar la amargura, lo primero que el cristiano debe hacer es reconocer. Lo primero que debemos hacer tú y yo es reconocer, confesar nuestros pecados y entregar nuestra vida a Cristo. Después hay que darle la oportunidad a Dios de sanar las heridas y por último perdonar a quienes hemos ofendido, olvidar las ofensas, como el Señor lo hace. Efesios capítulo 4, verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así dijo Jehová. Este es uno de mis pasajes favoritos y seguramente puede ser uno de los tuyos también. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ello. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Jeremías capítulo 15 versos 19 y 20. Nos está diciendo, si miras lo bueno y lo precioso que yo voy a sacar de ese lado malo, tú vas a salir de ese dolor. Y aunque yo no te haya enviado este problema, yo puedo hacer algo precioso de esto para tu crecimiento y convertir lo malo en una bendición. Un cristiano nunca será sanado de un dolor, de una circunstancia difícil, de eso que le ha sido quitado, ni de una herida que le hicieron, si no deja que el Señor entre en su vida. Es el único que puede cambiar y es el único que puede transformar las vidas. La pregunta que yo me hago y te hago, ¿dejamos que el Señor obre en nuestra vida? El Señor es el único que va a traer bendición a nuestra vida. Nunca vamos a ser sanados si no creemos que Dios tiene el poder y la autoridad para bendecirnos y para sanarnos. El Señor es el único que puede destruir esa raíz de amargura. Depende de nosotros. ¿Dejamos que Él tome el control? ¿Que Él pode? ¿Que Él corte? La respuesta depende de ti y de mí. Radio Solidaria, una radio comprometida.